constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, son las 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, cerrando semana, por dicha, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, a través de los diferentes canales que tenemos para compartir Matices con ustedes. Matices que, por cierto, el 10 de marzo cumplirá 10 años y que, por supuesto, a mí no me hace sentir tremendamente orgulloso, agradecido además de las oportunidades de la vida, de las oportunidades de Central de Radios y del Grupo Repretel para conmigo, así es que muchas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, gracias por estar con nosotros. Estamos en el Facebook en vivo de Noticias Monumental. Esta noche pueden ver el programa en Canal 2 y además pueden descargar o escucharlo en línea una hora después de terminar el programa a través de los servicios de podcast en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Y además, recuerden que mientras estemos al aire pueden comunicarse conmigo a través de diferentes plataformas. Pueden escribir en Facebook, por supuesto. Pueden también escribir en Twitter, que mi Twitter es Randall Rivera V. Y también pueden enviar WhatsApp al número de WhatsApp de Radio Monumental, que es 89-935-935, 89-935-935. Esta semana tuvimos la lamentabilísima noticia del asesinato de un oficial de la Fuerza Pública en cumplimiento del deber. En medio de una situación muy compleja que se vivió en la zona de Herradura, en Punta Arenas, donde emboscaron a varios oficiales de la policía, le disparan a ellos, uno resulta fallecido lamentablemente, un oficial que tenía 4 años de ser policía y que había soñado, según su familia, toda su vida en ser policía. Hay además compañeros heridos y en una situación muy compleja en la que está el país por una ola de violencia sin precedentes en la historia de Costa Rica. Y esto ha abierto, por supuesto, muchísimas discusiones en torno a la estrategia policial en la lucha contra la delincuencia, en torno a la situación en algunas zonas del país, particularmente en Punta Arenas, en esta, también en la situación de las personas que ya han sido detenidas, pero que por supuesto también ha abierto un brazo respecto a las condiciones en las que los oficiales de la Fuerza Pública tienen que enfrentar la ola sin precedentes de violencia en Costa Rica. Hoy le he pedido a don Maynor Anchía, es el asesor de la seccional ANEP de la Fuerza Pública, es decir, la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, tiene una sucursal, no se llama así, una sucursal en diferentes instituciones, tiene una seccional, así le llaman ellos, en la Fuerza Pública. Don Maynor Anchía es el asesor de esta seccional. Don Maynor, bienvenido a Matices, muy buenas tardes, gracias, nos acompaña desde OSA, don Maynor, esta tarde. Muchas gracias por estar conmigo. Buenas tardes, don Randall, un saludo a la audiencia, efectivamente, desde el cálido Cantón de Osa, con mucho gusto, para abordar este tema tan importante, ¿verdad? Y tan preocupante también. Don Maynor, muchas gracias por estar conmigo. Aquí me pregunta Sonia María Núñez si estoy resfriado. Sí, estuve resfriado. Según yo, no lo estoy, pero realmente me ha pesado fuerte en la garganta los últimos días. Saludos a Sonia María Núñez, que nos reporta sintonía en Facebook, a William Daniel Barrantes, que me decía un feliz viernes, gracias a Sonia María Núñez, que me preguntaba. A William Daniel Barrantes dice, ¿se le ve agotado o no? Bueno, sí, pues evidentemente por la semana, creo que todos estamos agotados el viernes, pero no, la voz es por la gripe pasada. Carumaña dice, hasta que me da tristeza ver a los políticos metidos en esto. Parece que nosotros los policías somos ciudadanos de tercera categoría. Yo sí quisiera saber el movimiento que habría en este momento si en una semana habrían matado a 2 magistrados, 2 diputados o 2 ministros. Sí, porque hay 2 asesinatos en la última semana de oficiales de la Fuerza Pública. Teresita Díaz dice, ya no se matan entre ellos, como era la tesis de algunos, entre los delincuentes. Dice, bueno, y el presidente lo dijo, aquí Teresita lo recuerda, dice que Casa Presidencial empieza a ser
su trabajo. Don Maynor, la pregunta primera es general, por supuesto. ¿Cómo reciben, evidentemente con una gran tristeza, pero digamos desde lo más objetivo, la muerte de 2 compañeros, uno de ellos en pleno cumplimiento del deber, en funciones, esta semana, don Maynor? Con mucho dolor, don Randall, con mucho dolor. A uno le embarga un sentimiento de impotencia y también se siente una gran indignación, porque de alguna manera consideramos que lo que está sucediendo es resultado de malas decisiones que han tomado quienes han ocupado los cargos en donde se debieron prever algunas cosas, ¿verdad? Me refiero a por lo menos las 2 últimas asambleas legislativas, los 2 últimos gobiernos. Bueno, el actual todavía esperamos que pueda asumir una posición más enfocada en atender las necesidades de la población policial. Y nos embarga un gran dolor porque nosotros, en mi caso, también vestí el uniforme de la fuerza pública, estuve en muchas intervenciones en donde nosotros nos apoyamos, ¿verdad? Entre compañeros, operaciones de riesgo, y es un sentimiento de hermandad, ¿verdad? En donde entramos todos y salimos todos. Ese es el lema que siempre usábamos cuando yo estaba en la fuerza pública, ¿verdad? Íbamos, por ejemplo, a una operación de montaña y decíamos, entramos todos, salimos todos. Y si había que cargar a alguien, se cargaba, ¿verdad? Entonces le digo así, y la verdad es que sí, le duele a uno profundamente lo que está pasando, y también, reitero, se siente indignación porque hay cosas que nosotros, desde nuestra experiencia, desde la recopilación de datos, tratamos de advertir. Y, pucha, nadie puso atención. Parecía más bien como que le estábamos dando información al enemigo, ¿verdad? Como que hubiera todo un plan, una confabulación para debilitar la capacidad operativa de los cuerpos policiales y con eso empoderar, favorecer a la delincuencia, y es lo que estamos viendo. Y reitero, don Randall, estoy hablando con usted en este momento y siento mucho dolor, y la verdad es que también me da un poco de cólera, de coraje, sí, de coraje, don Randall. Me tengo que contener, sinceramente, porque uno dice, ¿cuántas veces visitamos? Personalmente, don Randall, fui a la Asamblea Legislativa varias veces a hablar con legisladores. ¿Cuántas veces hablé con comisiones de seguridad y narcotráfico? ¿Cuántos documentos entregamos? ¿Cuántos artículos escribimos? Porque también muchos artículos están publicados en el Diario Extra, en el Diario La Nación, en donde hay uno que yo escribí que titulé "Los armados están desarmados". O sea, yo traté muchas veces de hacer ver que algo venía. ¿Cuántas veces nosotros hicimos el llamado a que se estableciera una política de Estado en materia de seguridad? Don Randall, ¿cuánto luchamos para que no se aplicara la política de liberación de personas condenadas ¿verdad?, por delitos gravosos? Y hasta aún presentamos en aquel momento una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se detuviera esa medida, y no hubo respuesta. Recuerdo que la entonces ministra de Justicia me llamó a una reunión y trató de convencerme de verdad de que era un tema de derechos humanos, pero yo recuerdo que también le decía, pero ¿cuáles derechos humanos se ponderan más? Sí, es cierto, son seres humanos, pero son seres humanos que decidieron delinquir, que decidieron irrespetar las normas de convivencia social. Y entonces hay que ponderar los derechos humanos de las personas que nos sujetamos a la ley. Y bueno, finalmente todos sabemos el resultado, ¿verdad? Y tristemente, porque esto era algo que se podía prever, y se dejó de lado la inversión en seguridad, se dejó de lado el trabajo de prevención, y se dejó a los cuerpos policiales
desarmados, don Randall. Sí. Don Maynor, de hecho, le iba a pedir dos cosas, así que empecemos con una en lo particular. Cuando usted habla de que es culpa, digamos, de las últimas autoridades, particularmente de las dos últimas asambleas legislativas, que han tomado medidas que afectan a los cuerpos policiales. Porque yo sé que usted ha hablado mucho de esto. Cuando uno habla con una persona que ha hablado mucho de un tema, corre el riesgo de que ha repetido tantas veces lo mismo que a veces en automático podría pensarse que todo el mundo sabe de lo que está hablando. Don Maynor, ¿podría ser específico, por favor, en cuanto a cuáles son esas decisiones que tomaron las asambleas legislativas últimas que afectaron directamente el desempeño y las condiciones de los cuerpos policiales, don Maynor? Claro que sí, claro. Por ejemplo, cuando se promulgó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que es conocida como la ley fiscal, la ley 9635, nosotros fuimos y hablamos con varias comisiones, hablamos con todas las fracciones y llevamos documentación bien fundamentada y les solicitamos que por favor no incluyeran al Ministerio de Seguridad Pública y por ende a los cuerpos policiales dentro de esa legislación, porque se iba a afectar la capacidad presupuestaria y la capacidad operativa de los cuerpos policiales, que más bien era necesario invertir en seguridad, invertir en infraestructura, resolver el problema de muchas delegaciones con órdenes sanitarias, y nadie nos escuchó. Nadie nos escuchó, y después, en los últimos 2 años, el clamor de muchos sectores que usted conoce bien, don Randall, ¿verdad? De varios connotados especialistas en temas de seguridad, era saquen al Ministerio de Seguridad Pública de la ley fiscal, ¿verdad? Y nosotros eso lo fuimos a solicitar desde antes de que se convirtiera en ley de la República y nadie nos escuchó. Igualmente, cuando se nos dio audiencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, expusimos la problemática en cuanto a recursos de los cuerpos policiales, no solo de la fuerza pública, sino de todos los cuerpos policiales. Hablamos de migración, hablamos de policía penitenciaria, de policía de tránsito, de todas las policías. Nadie nos escuchó. En algún momento dije en una comisión legislativa que el narcotráfico en nuestro país estaba ingresando por la frontera sur, que había que fortalecer la presencia policial en la frontera sur, que era necesario establecer estrategias operativas que no se observaban. Y uno de los diputados que estaba en esa comisión prácticamente se burló de mí, ¿verdad? Y dijo que no, que el problema era en la zona norte, porque por ahí ingresaban las armas, ¿verdad? Entonces, a eso es que me refiero yo. Fuimos a mostrar muchas deficiencias, fuimos a solicitar que se tomaran decisiones para que los cuerpos policiales pudieran verse fortalecidos y nadie quiso hacer nada. Nadie, don Randa. Por eso digo que nosotros sospechamos que de repente más bien estábamos dando información al enemigo. Y por cierto, en alguno de estos periodos legislativos salió una noticia, ¿verdad?, de que estaban investigándose posibles vínculos de algunos legisladores con gente no de muy buena reputación. Y entonces a uno ahí le nace esa duda, ¿verdad?, esa presunción de que a quién le estábamos diciendo nosotros los temas que nosotros estábamos manejando, ¿verdad? Claro. Don Maynor, vamos a ver, puede haber quien piense, porque yo entiendo, fui el primer defensor de que era necesario un plan fiscal ante la situación de las finanzas públicas. Pero evidentemente el detalle de que se metían los recortes, que estaba bajo la regla fiscal, es un tema meramente político que definieron los gobiernos y las asambleas legislativas de turno. Pero podría haber alguien que piense que la única limitación del plan de fortalecimiento de las finanzas públicas, conocido como plan fiscal, es no contratar más policías.
eso no es ni lo único ni lo más grave de lo que me está hablando, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene en la situación de los policías la aprobación del plan fiscal? Sí, es que además de que lo que usted dice bien, ¿verdad? Que no se permitía contratar más policías, a pesar de que sabemos que mes a mes se van muchos policías, también se impedía el crecimiento presupuestario, ¿verdad? Y con esto lo que se afecta es la misma gestión administrativa que está emparejada con la operación policial. Y es cierto, usted tiene razón, don Randall. Efectivamente, el país sí requería de una reforma, ¿verdad?, en materia fiscal, pero debió excluirse a los cuerpos policiales porque es un tema que está relacionado con la seguridad nacional y debió aplicarse entonces lo que se conoce como régimen de excepción, que se utiliza en detrimento muchas veces de los derechos de los funcionarios de los cuerpos policiales. Que lo mismo dijimos con el tema de la ley marco de empleo público. De repente el país necesita, sí, ¿verdad?, una legislación moderna, pero nosotros dijimos también, no apliquen esta ley a los cuerpos policiales o al Ministerio de Seguridad Pública. Déjenla por fuera porque son un régimen de excepción, ¿verdad? Entiéndase bien y vea, ahora, ¿qué pasó con eso? Que los policías que están ingresando, recién ingreso, entran ganando un salario superior a los que tienen 15 o 20 años de estar gastando suela, como decimos popularmente en el argot policial, ¿verdad? Y eso genera desilusión, desmotivación y hasta división a lo interno. Son cosas que tienen que analizarse y nadie las ha querido valorar, don Randall. Don Maynor, ¿cuál es el salario hoy de un oficial nuevo de la Fuerza Pública? Ronda los 800,000 colones y el de un oficial de 15 años ronda los 550,000, 600,000 colones por las anualidades, ¿verdad? Y de 5 años anda en 500,000 colones. Entonces sí, está ganando menos el que ya está adentro. Y vieras qué malestar provocó eso. Y ahí lo que se ha estado planteando es que se haga una revisión y se pueda establecer algo que venga a favorecer a todas las personas que están ahí en los cuerpos policiales. Don Maynor, ¿cuál es, digamos, una semana típica de un policía en Costa Rica? No sé, partamos en temas. Por ejemplo, en horario. En una semana típica, ¿cuántos días trabaja y cuántas horas un policía promedio, don Maynor? El policía trabaja 6 días y trabaja 12 horas por día. Ok. ¿Verdad? Y los turnos, ¿cómo van? ¿Los turnos cómo van normalmente? Trabaja 3 días, 12 horas de día, y luego pasa a 3 días de noche, igual en jornada de 12 horas. Esa jornada de 12 horas es ordinaria. Okay. No hay pago de hora extraordinaria, salvo que se trabaje más de 12 horas. Este turno de 6x6 aplica para los funcionarios que, por ejemplo, están en San José y son de la zona sur. Entonces, tienen luego 6 días de descanso. Hay otros que trabajan 3 días por 3 días de descanso, otros trabajan 5 días por 2 días de descanso, que son los que están más cerca de la delegación policial, ¿verdad? Que están en programas preventivos. Los jefes de delegación trabajan en un rol de 5 días por 2 días de descanso. Los de 5 por 2 trabajan jornada laboral de 10 horas al día. Ok. Digamos, y va turnándose de día a noche. De día a noche. Y de noche es igual, la jornada es igual, de 12 horas al día. O sea, la noche es de 12 horas. Ya vimos la hora. Ese es el horario y la jornada típica de un policía en Costa Rica. Sobre el lugar, don Maynor, ¿los policías trabajan cerca del lugar donde viven? No, muy pocos, don Randall, muy pocos. Sí hay algunos, ¿verdad? Que de repente están relativamente a 35 kilómetros, 40 kilómetros. Algunos están más cerca, pero la gran mayoría, por ejemplo, el casco central, ¿verdad? Todas las delegaciones de San José, la gran mayoría de los funcionarios provienen de Guanacaste, de la zona sur, de Limón, de Upala, de San Carlos, de zonas rurales. La gran mayoría, por lo menos el 90%.
son de zonas rurales. La otra vez se había hecho un análisis de por qué ese fenómeno y se determinó que es que las personas en San José encuentran más opciones laborales y entonces no les es tan atractivo ingresar a los cuerpos policiales. Sí, los josefinos no se meten a ser policías. Lo hacen en menor claro, número, sí. Pero entiendo, a menos de que usted me corrija con su conocimiento, abierto a eso, por supuesto, don Minor, entiendo que eso también es para protegerlos a ustedes y para proteger a la ciudadanía. O sea, es decir, usted no puede ser policía de su barrio porque conoce a mucha gente, porque lo vulnerabiliza, porque usted tiene que luchar contra la delincuencia de alguien que sabe que su esposa y sus hijos viven en tal casa. Entiendo que la lógica, a menos de que usted me corrija, es esa, ¿verdad? Digamos que los policías trabajan alejados de donde viven sus familias y donde viven ellos. No sé si estoy bien. Al menos es lo más conveniente, don Randall, efectivamente. Es lo más conveniente, aunque la verdad es que nuestro país es tan pequeño y se hace de alguna manera un uso tan abierto de las redes sociales que es muy fácil, ¿verdad?, que se pueda conocer dónde vive cualquier persona. Pero sí, en principio, es como usted lo apunta, don Randall, se considera beneficioso, ¿verdad?, que no esté tan cerca o que no trabaje en su propio lugar de residencia para evitar algún tipo de amenaza a su núcleo familiar. Claro. Don Minor, yo quiero tomar una foto completa. Yo ahora sé, después del inicio de nuestra conversación, que un policía en promedio nuevo hoy gana 800,000. Si son los que estaban antes del plan de empleo público, ganan entre 550 y 600. Tienen jornadas mixtas en horario diurno y nocturno, con jornadas de 12 horas y normalmente trabajan lejos del lugar donde viven. Por ejemplo, los oficiales que son de San Carlos o de Guanacaste, que trabajan aquí en San José, ¿a dónde viven? ¿A dónde duermen? Es la pregunta correcta. ¿A dónde duermen, don Minor? En las delegaciones policiales. Ahí duermen los policías las 12 horas que tienen libres. Sí, señor. Si están en la jornada diurna, entonces durante la noche duermen en la delegación, en donde créame que cuesta dormir. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque siempre hay movimiento, ¿verdad? O sea, no es un lugar para descansar como tal. Entonces, usted está en el dormitorio y de repente al lado está la cocina o está la cabina de radio, entonces suena el radio, suenan las bocinas, ¿verdad? Suena el operador de cabina siendo llamados, lanzando incidencias, y entonces es bastante difícil. De hecho, esa experiencia yo la viví, ¿verdad? Y a veces uno anda, como decimos popularmente, como zombie, ¿verdad? Y levantándose y tratando de ver cómo está alerta. Es un tema bien delicado porque el policía tiene que estar alerta, necesariamente, ¿verdad? Debe estar alerta por su propia integridad y por lo que le corresponde atender, que es velar por la seguridad de otras personas. Y las condiciones no son las óptimas. En la gran mayoría de delegaciones hay serios problemas de hacinamiento, de deficiencias en la planta física, de problemas sanitarios, de ruidos, y entonces pues es algo en lo que también nosotros hemos insistido, que por qué no se establecen dormitorios con aislantes de ruido, ¿verdad? Para que los oficiales que están descansando, descansen. Y hay otro factor, en ninguna delegación, prácticamente en ninguna, hay una sala de estar, ¿verdad? Un lugar en donde usted llegó a almorzar y luego se puede recostar a reposar su almuerzo. Entonces, el comedor casi siempre es pequeño y tiene que ingresar, almorzar y salir para que ingrese otro oficial. Y entonces algunos oficiales intentan irse al dormitorio para reposar un poco su almuerzo, ¿verdad? Y aprovechar su periodo de descanso. Y eso genera roces porque los que están descansando se indisponen y los que están tratando de ir a reposar un poco el almuerzo no encuentran dónde hacerlo. Hemos hablado de todo esto, don Randall, de que tiene que invertirse en mejores condiciones. Y es ahí donde vuelvo al inicio, ¿verdad? Nadie ha querido entender que la seguridad no es un gasto, es una inversión. Hoy tenemos al país como nunca antes y es porque se dejó de invertir en seguridad. Claro. Entre otras cosas, ¿verdad? Sí, yo quiero entenderlo muy bien.
Si yo salgo a esta hora a visitar alguna delegación cercana a La Uruca, que es donde está Repretel, ok, entonces según entiendo, me encontraré a un grupo de oficiales que están trabajando, ¿verdad? O sea, están en horario de trabajo. Pero también me encontraré a los oficiales que están en sus horas libres, en jornada de descanso. Algunos digamos, y todos los que están trabajando y los que están en descanso comparten el baño, comparten el comedor, y los que están descansando, y estoy haciendo comillas para quien no me está viendo, lo está haciendo en un dormitorio a la par de quienes están trabajando. Eso es lo que yo me encontraría en una típica delegación hoy, 26 de enero, a las 2:30 de la tarde. Sí, señor. Los que trabajaron anoche, por ejemplo, ¿verdad? Hoy están en el dormitorio tratando de descansar, pero ahí está el movimiento normal de una delegación que está operando, ¿verdad? Con el recurso humano que está trabajando. Y o sea, la mayoría de los policías no regresa al final de su jornada a ver a su familia. Los que son de lejos, no. Solo, como dije antes, los que están relativamente cerca. Ok. Y sobre, digamos, vuelvo a tomarle una foto al policía típico o al policía promedio. Y el uniforme, ¿cómo andan de uniformes? De botas, porque caminan mucho, Minor. Bueno, ese es otro gran tema. Para un rol de 6 días, el oficial debería de tener, siendo conscientes, debería tener 6 uniformes, ¿cierto? Uno se cambia todos los días de ropa, ¿verdad? Tenemos oficiales que van a un rol de 6 días con solo 2 uniformes, porque es lo que tienen. Y entonces tienen que usar durante 3 días el mismo uniforme. Eso es insalubre, eso es inhumano. Porque en el primer día ya la transpiración hace que, ¿verdad? Eso lo absorba el uniforme, más el chaleco que provoca una gran sudoración, ¿verdad? El calor. Eso tampoco se ha mejorado. En materia de calzado, nosotros estuvimos a punto incluso de interponer una demanda laboral por infracción a las leyes de trabajo. Y no lo hicimos porque finalmente llegamos a la conclusión de que sí había voluntad de los jerarcas, ¿verdad? En este caso de seguridad pública, pero no estaban los recursos. O sea, había un entrabamiento ahí con el tema de las botas, con las licitaciones, y pudimos constatar, nos pudieron mostrar con evidencia que no era que no se quería resolver, sino que es que no se estaba logrando. Y bueno, ahí hicimos conciencia, ¿verdad? Porque siempre tiene que actuarse bajo el principio de buena fe. Pero ¿por qué lo estábamos valorando? Porque teníamos policías en tenis y tenemos todavía policías con problemas de calzado. Y ahora se ha limitado por este tema del recorte o los recortes al presupuesto, se ha limitado que el oficial tiene que recibir o recibe un par de botas y tiene que hacer que le resista todo el año. Cuando lo ideal es que tenga al menos 2 pares de botas en buen estado, porque si un día se le mojan, pues el otro día puede usar el otro par y seguir trabajando, ¿verdad? Con normalidad, pero como no tiene 2 pares, tiene solo un par, anda con las botas mojadas el día siguiente si se le mojaron cuando estaba trabajando. ¿Y quién lava los uniformes, Minor? ¿Ah? Por ejemplo, ¿quién lava los uniformes? Ellos. O sea, tienen que usar la delegación. No, hay delegaciones en donde sí. Por ejemplo, en la unidad de intervención policial, de la cual formé parte en algún momento, ahí había un espacio, ¿verdad? Y se contaba con lavadoras para hacer esa acción de lavar y tender y luego utilizar. Pero en las delegaciones no, o sea, ellos tienen que usar el uniforme que usaron el día anterior y hasta 3 días sin lavarlo. Lo lavan cuando van a sus casas. Don Minor, perdón que lo interrumpa un momento. A la cabina y a los chicos de Canal 2 están filtrando tomas de otras cámaras. Ahí salió un video musical, después salió una cámara de la cabina de Monumental, para que por favor nos concentremos en el programa y no travesiemos el equipo mientras estamos en vivo. Por favor. Disculpe que lo interrumpiera, Minor.
Aquí en WhatsApp también hay mucha gente que nos reporta sintonía y nos hace preguntas. Dice, un pueblo tiene el gobierno que merece y como nación nos quedamos dormidos creyendo que de verdad somos la Suiza centroamericana y nos quedamos ciegos ante la realidad mundial. Ahora se nos vino el problema y no tenemos reacción asertiva. Dice el 3903, ojalá haya sido eso, ¿verdad? No que alguien al propio haya bloqueado recursos para las autoridades con el fin de que estuviéramos viviendo esto. Dice el 7494, los políticos no les preocupa la ciudadanía y mucho menos los policías. Por eso los tienen trabajando en condiciones precarias. Esto se da desde hace muchísimos años. El 2529, esto es lo que nos pasa por el cuento de los derechos humanos de los delincuentes. Yo opino que un delincuente con su comportamiento dejó de ser un ser humano más con delitos de narcotráfico y asesinato. Y otra vez el 2529, los policías en todas las delegaciones reciben terapia psicológica, pregunta. Porque aparte de lo pesado que es esa profesión en sí, las condiciones en las que viven todos los días suenan muy duras, don Maynor. Sí, son difíciles, bastante difíciles. Y no, en realidad no hay un acompañamiento. Nosotros también hemos solicitado que se establezcan consultorios con profesionales en la salud mental en todo el país, en todas las regiones. Y la respuesta ha sido que no se cuenta con presupuesto para contratar profesionales. Entonces, los que están son los que forman parte del Departamento de Salud Ocupacional. Y básicamente, cuando un oficial se siente mal, tiene que solicitar cita para ser atendido en Zapote, que es donde está la oficina. Y muchas veces no se hace porque un oficial de Paso Canoa, de San Vito o de Upala, por ejemplo, pues tendría que costear, ¿verdad?, los pasajes para presentarse a una cita en psicología del Ministerio de Seguridad Pública y no siempre tiene los recursos. Entonces es un tema que es interesante, que dicha que lo plantea, ¿verdad?, uno de los radioescuchas, porque nosotros consideramos que ante la situación que vive el país, la presión que está cayendo sobre los hombros de los oficiales, estos eventos, ¿verdad?, ya con homicidios en donde nuestros compañeros están perdiendo la vida, todas las escenas que se viven, las condiciones mismas de los centros de trabajo, ameritan una atención cercana, inmediata, que favorezca la salud de nuestros funcionarios y, por supuesto, que también redunde en un buen servicio. Tenía el micrófono en silencio. Francisco Mora dice, la policía merece que los ciudadanos estén conscientes sobre su trabajo y las condiciones en las que trabajan. Don Maynor, no solo que la ciudadanía esté consciente, sino también los que toman decisiones políticas. ¿Cree usted, porque usted ha ido a un montón de foros, o sea, es decir, usted ha pasado en comisiones legislativas, ha ido a hablar con ministros, han hablado, supongo, en algún momento con los presidentes de la República? ¿Usted cree que a veces hay un desconocimiento fuerte de cómo trabajan los policías? Sí, podría uno considerar que falta información, que falta asesoría en la materia y posiblemente también ha hecho falta un poco de humildad para escuchar, porque se ha intentado. Y cuando se toman decisiones, muchas veces nosotros nos preguntamos qué es lo que están decidiendo, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que creemos es eso, que se toman decisiones sin conocer o sin tomar en consideración los criterios de las personas que conocen de seguridad. Y es una materia muy compleja. Por ahí decía alguien una vez que se puede hacer de un policía un abogado. Y valga decir, ese fue mi caso. Pero no necesariamente se hace de un abogado un policía, ¿verdad? Entonces, pues es necesario que quienes toman decisiones tengan la humildad de escuchar a quienes están inmersos en el proceso, a quienes tienen experiencia, a quienes han vivido en muchas situaciones en el campo, en la atención de eventos, de incidencias, de situaciones de riesgo, para que las cosas puedan mejorar. Y eso no se ha hecho, porque
usted lo dice bien, hemos estado con presidentes de la República, con varios, hemos conversado con ministros de la presidencia, con diputados y diputadas de la República, con comisiones legislativas, hemos estado en mesas de trabajo, hemos estado con diferentes autoridades, hemos tratado de aportar insumos, de aportar ideas, de ayudar, y se cierra, ¿verdad? Toda posibilidad. Nosotros hemos dicho una y otra vez que nuestro país necesita un modelo propio. Usted ve, don Randall, con toda su trayectoria, ¿verdad? Como periodista, que cada gobierno trae una nueva idea, una nueva política de seguridad. Y posiblemente dentro de 2 años, cuando se dé el cambio de gobierno, vendrá otro ministro, ¿verdad? Otro equipo, y vienen a decir que trae el plan, la solución, y viene a empezar de cero. Y eso ha sido gobierno tras gobierno. ¿Por qué no se ha definido una política de Estado, una estrategia basada en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestra realidad? De alguna manera, nosotros hemos considerado que se pensó que nunca iba a pasar lo que está pasando, ¿verdad? Que éramos un país muy pacífico, muy tranquilo, sin ejército, civilista, en donde rara vez se veían algunas situaciones delicadas, y entonces no se atendió el tema de infraestructura policial, no se pensó en mejores condiciones, no se consideró darle herramientas a los cuerpos policiales, se dejó de lado la legislación. Vea que ahora también estamos corriendo, ¿verdad? Con que hay que modernizar la legislación, y nos agarró tarde. La verdad es que nos agarró tarde. Ahora no hay más tiempo que perder. Ya no se puede perder más tiempo. Tenemos un país que se nos está completamente saliendo de las manos. Y entonces el llamado que hacemos es a que los 3 poderes de la República dejen de lado cualquier diferencia, cualquier ego, y que se pongan a trabajar juntos por el bienestar del país, porque son los 3 poderes de la República los que tienen que unir esfuerzos para sacar este país adelante. Don Maynor, usted ha hablado de los últimos gobiernos. Los policías tienen una ventaja estratégica. Su jefe es un ministro. O sea, es decir, usted va a a otro ministerio, y desde un puesto en particular hay que escalar un montón hasta llegar al ministro. Los policías tienen evidentemente un director regional, un director nacional y un ministro. Es decir, realmente la distancia vertical es muy corta. Y en los últimos 10 años, estamos hablando de varios ministros. Estuvo Celso Gamboa, estuvo Gustavo Mata, estuvo Michael Soto, estuvo Jorge Torres, está Mario Zamora. Las condiciones ni siquiera han tendido a mejorar con ninguno de ellos. No, señor. Y bueno, vean, a mí me provoca desilusión, por ejemplo, el observar que una persona que ocupó el cargo de ministro de Estado, de ministro de Seguridad del país, hoy sea prácticamente el defensor de personas que nos están haciendo tanto daño. Y prácticamente todo lo que usted mencionó, con excepción de uno de ellos, se enojaron con nosotros cuando les hicimos ver justamente lo que estamos conversando en este momento, ¿verdad? Que había que mejorar las condiciones laborales. Y por eso también, don Randall, voy a ser bien honesto. A mí me parece que don Gustavo Mata tiene todo el derecho de expresarse como cualquier ciudadano, pero no considero que sea el más indicado para criticar, ¿verdad? A los cuerpos policiales o al mismo gobierno actual, porque él estuvo ahí, y si hubiera hecho una mejor gestión, hoy no estaríamos como estamos, porque la seguridad se mide en el tiempo, ¿verdad? Lo que se haga hoy
no se va a ver hoy, se va a ver a futuro. Y entonces lo que se dejó de hacer desde todos esos, incluso en el 2014, con el gobierno de doña Laura, que estaba era justamente don Mario Zamora. Y yo creo que don Mario, ahora que regresó, cuando fue llamado por el señor presidente de la República, pensó que iba a llegar a aquel tiempo, ¿verdad?, donde se contaba con otra realidad en nuestro país. Y por eso es que no ha sabido reaccionar. Pero todo lo que usted mencionó, pudieron hacer algo. Y no lo hicieron, porque incluso en una de las administraciones, uno de estos ministros y el viceministro dijeron que dejaban 6 pilares que garantizaban que el país estaba blindado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y eso está ahí, porque lo publicaron en un medio de comunicación. Y vea cómo estamos. Dijeron que dejaban mejor tecnología, que dejaban mayor movilidad, que dejaban mejores condiciones. Y todo eso es falso. Entonces, creo que todos tienen su cuota de responsabilidad. Todos, ¿verdad? Y también aprovecho, en mi humilde opinión, desde mi poca experiencia en la función policial y en los años que tengo leyendo, investigando, analizando todo lo que tiene que ver con seguridad nacional. Fue un error traer a alguien del pasado a tratar de resolver el problema que tenemos, porque se nota el desfase y no se ve ninguna diferencia entre lo que está haciendo don Mario con lo que estaba haciendo don Jorge. A don Jorge lo quitaron cuando estaba comenzando el pico de homicidios y se incrementó, se disparó. Cerramos el año fatal, lo estamos arrancando igual con don Mario, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué? Por lo mismo, porque se improvisa y no se ha entendido que la función policial tiene que verse como cualquier otra profesión. ¿Cuántos años tiene usted, don Randall, de ser director? Y usted tiene todos esos años de ser director porque usted es bueno. Pero en la fuerza pública no se ha logrado un nivel de profesionalización que el que llega al cargo porque es bueno, porque tiene los atestados, porque tiene el conocimiento y los méritos. En el tanto que sigamos con este juego, ¿verdad?, de que se pone al que me cae mejor, de que se quita al que me cae un poquito peor, entonces vamos a seguir sufriendo en materia de seguridad ciudadana. Don Maynor, permítame ir a la pausa comercial, es la única que vamos a hacer. Yo le iba a proponer, usted sabe que yo siempre le pido al invitado una canción de cierre, a menos de que tuviera más adelante alguna canción referente al fallecimiento de Brian Rivera, que es el oficial. Yo le iba a proponer que no pusiéramos hoy música en respeto a la familia y a la fuerza pública que llora el asesinato de 2 policías, uno de ellos en ejercicio de sus funciones. Se lo iba a proponer, don Maynor, que no pusiéramos hoy canción, sino que reflexionáramos un poco sobre la actividad policial. No sé si está de acuerdo conmigo, don Maynor. Sí, y si se pusiera canción sería Yo te extrañaré de Tercer Cielo, don Randall, porque vieras que yo me siento quebrantado, le digo, con toda sinceridad y con mucha humildad. Claro, yo creo que lo que usted no quita lo valiente. Usemos esa al final. Permítame ir a una pausa, porque quiero saber, don Maynor, yo sé que la policía, el OIJ investiga el crimen, entiendo que está judicializado, pero también entiendo que usted hoy no es policía, así es que quiero preguntarle qué saben ustedes sobre el asesinato de Brian Rivera, el oficial de la Fuerza Pública, y por aquí me estaban pidiendo que por favor le preguntara sobre las garantías, seguros de vida, pólizas que tienen los policías, que por supuesto son los primeros que están en la línea de fuego con las bandas criminales. Son las 2:46. Voy a ir a la pausa comercial. Gracias por escribirnos en Facebook, gracias por escribirnos en WhatsApp, 899-359-35. Regresamos con más de Matices.
Matices, los tonos de la actualidad. ¿Tenés un emprendimiento de turismo y querés atraer más clientes en esta época de verano? Anunciate aquí y hace que todos conozcan lo que haces. Ingresa ya mismo a mianuncio.cr y el nombre de tu negocio será escuchado en las emisoras de Central de Radios, las de mayor audiencia del país. Mianuncio.cr, hacete notar. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio, 6,000 colones más impuesto de venta. Probá el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99% grano entero, ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tío Pelón, cuidar de vos y del ambiente nos hace más ticos. Este domingo 4 de febrero, Costa Rica entera se une para ejercer el derecho a votar. Y Radio Monumental le trae todos los detalles en una cobertura especial. Monumental. Decisión Monumental. Elecciones Municipales 2024. Únase a nuestra transmisión especial a partir de las 5:30 de la mañana. Apertura de urnas, entrevistas especiales, cobertura en vivo y análisis de resultados. Decisión Monumental. Elecciones Municipales 2024. Domingo 4 de febrero a partir de las 5:30 de la mañana. Una producción de Noticias Monumental. Central de Radios presenta una cápsula de su interés en colaboración con el OIJ. Si una persona conocida que vive en el extranjero le contacta por Messenger o WhatsApp porque tiene problemas de viaje con alguna maleta o los impuestos, cuidado, usted puede ser víctima de una estafa. Delincuentes se hacen pasar por sus amigos en redes sociales y le contactan simulando tener problemas. Luego le llamará el supuesto agente de aduanas que le está ayudando. Ellos le pedirán que deposite un monto de dinero para solucionar el problema y a cambio le pagarán con la mercadería que viene en la supuesta maleta. A pesar de que las fotos en el perfil sean de alguien conocido, sospeche siempre de personas que le piden dinero. Evite entablar conversación con quien le contacta y comuníquese por teléfono directamente con la persona conocida o con sus familiares. Verifique siempre la información. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Por una ciudadanía informada, Central de Radios presentó una cápsula de su interés con el apoyo del OIJ. Quiero contarle dos cosas. La primera es que no soy una locutora común y corriente. Me llamo Eva y soy la primera inteligencia artificial de la radio costarricense. Y la segunda, que todos los sábados a las 9 de la mañana puede disfrutar de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora, el nuevo programa dedicado al impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Recuerde, sábado a las 9 de la mañana solo por Radio Monumental. ¡Ja! Y creían que la inteligencia artificial era cosa del futuro. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 2 de la tarde con 50 minutos. Gracias por estar con nosotros en la radio de Costa Rica. Don Maynor Anchía, que es el asesor de la seccional de ANEP, es decir, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en la Fuerza Pública, me acompaña el día de hoy. Antes de ir a la pausa, le pedí a don Maynor, y además voy a aprovecharme, lo confieso de él, porque ya no es policía en funciones, para preguntarle qué saben ustedes, don Maynor, como cualquier otra fuente y compañeros, de lo que le pasó a Brian Rivera, el oficial de la Fuerza Pública asesinado en funciones esta semana en Herradura, en Punta Arenas, don Maynor. Sí, que valga decir, según entiendo, Brian era vecino de mi cantón. Y lo poco que sabemos es que ayer mismo fueron liberados varios de los sujetos que fueron detenidos en calidad de sospechosos. Y estamos a la espera de que se pueda hacer justicia en este caso.
Don Minor, perdón, pero podríamos ir y gracias, pero podríamos ir un toque más atrás. Es decir, Brian estaba participando en un operativo especial. ¿Y qué pasó? Insisto, de lo que saben ustedes, porque la información oficial la brindará posteriormente. Por ingresó una incidencia, ¿verdad?, que alertó de una situación que fueron a atender los compañeros, entre ellos Brian. Eso también nos tiene que llevar a la reflexión y de manera muy respetuosa reiterarle el llamado que hemos venido haciendo a los jerarcas, a quienes están al frente en la toma de decisiones dentro del Ministerio de Seguridad Pública, para que se entienda la realidad que vive el país. Ya no es suficiente un binomio, como se le conoce, ¿verdad?, a una pareja de oficiales. Hace algunos años con 2 oficiales se atendían muchas cosas y posiblemente se llegaba incluso a una situación de riña, una alteración del orden público, y había respeto a la figura de autoridad de policía, y entonces era suficiente. Ahora no. Ahora la figura de autoridad está totalmente socavada. La violencia, el irrespeto, lo que está sucediendo, tiene que hacer ver a nuestras autoridades superiores de que no se puede exponer a un riesgo mayor del que de por sí viven nuestros uniformados, porque con solo que se uniforman ya están con riesgo, tienen un arma en la cintura, ya eso es un riesgo. Pero hay que entender la dinámica en la que vive nuestro país. Claro, pero tristemente hoy podríamos pensar que El Salvador, uno de los países que eran más inseguros en Centroamérica, tiene más control de la criminalidad que nosotros. Y entonces, cuando entra una incidencia en donde se dice que hay una situación de posible secuestro, de posible tortura, de posible agresión, no se puede enviar a 2 oficiales. Tiene que inmediatamente alertarse, ¿verdad?, un dispositivo de seguridad donde vayan más efectivos y tengan superioridad numérica y no se den estas situaciones. Eso también nosotros hemos venido insistiendo. Claro, pero ¿qué información tienen ustedes? ¿Entró una incidencia de qué y a cuántos mandaron? Sí, entró una incidencia de que se estaba presentando una irregularidad, ¿verdad?, con una persona que estaría siendo agredida, y enviaron a 2 oficiales que fueran a verificar. Y eso ha venido pasando muchas veces, pero muchas veces. Y es porque pareciera que no hay conciencia. Ciertamente hay pocos recursos, por lo que hablamos hace unos minutos, ¿no, Randall?, ¿verdad?, porque se congelaron plazas, se han ido muchos policías, hay un déficit de al menos 2,000 oficiales, cuidado que un poquito más, pero tiene que juntarse el recurso, ¿verdad? Y si entra una incidencia, lo correcto es decir, Tango 1, júntese con Tango 2, ¿verdad?, hablando en términos policiales, y verifiquen la incidencia, pero no se envía a unidad tal, vaya, verifique la incidencia, el reporte. Y hoy por hoy, todo esto es de alto riesgo y así tiene que manejarse. No se ha entendido que estamos en una crisis de inseguridad. Claro. Don Minor, me quedan 2 minutos. ¿Nos puede explicar a todos cómo se maneja lo de las pólizas de vida y los seguros de los policías? Vieras que en la ley 7.410, en uno de sus capítulos se establece el pago de 60 salarios base cuando un oficial fallece en cumplimiento del deber. Pero vieras que engorroso el proceso para que eso se haga efectivo y llegue a la familia. En muchos casos tarda 1 año y en otros tarda hasta 3 años, ¿verdad? Ahora, hace unos días se anunció que iba a activarse una póliza para que cuando nuestros oficiales intervienen cuenten con la posibilidad de defensa letrada sin necesidad de hacer ellos ningún tipo de derogación. Pero yo consulté a la dirección jurídica del Ministerio de Seguridad Pública y me dijeron que todavía no tenían nada concreto. Y eso es lo que hay, ¿verdad, man? La póliza de riesgos del trabajo. Que no compensa. Ya no es suficiente que se diga un héroe que murió en cumplimiento del deber, ¿verdad? Como si fuera nada más que, ya sabemos que tenemos que salir a morir. No, las cosas se pueden hacer mejor. Aquí hay responsabilidades que tienen que atenderse. El país está como está, don Randall, por
por el nivel de corrupción que tenemos y esa corrupción, pues todos sabemos que está en muchos sectores y de ahí aparejada está entonces un poco la impunidad, ¿verdad? Que nos está haciendo daño. De verdad, don Randall, yo le agradezco mucho el espacio. Créame que le he hablado con mucha sinceridad, con un gran dolor. A todos, creo que a todos los que sentimos la función policial, porque aunque los que ya no estamos en servicio, nos seguimos sintiendo, ¿verdad? Yo por ahí tengo mi diploma de policía y ese sentimiento hacia los cuerpos policiales me lleva a sentir un gran dolor cuando se dan este tipo de situaciones. Y como le dije también antes, bastante coraje. Claro. Bastante coraje. Don Minor, yo le agradezco mucho que me haya acompañado, que haya hablado y conversado con mi audiencia de una forma tan genuina y transparente. Y tal como me lo pidió, vamos a despedir Matices hoy con Yo te extrañaré del Tercer Cielo. Es la canción que escogió Don Minor para despedir esta semana funesta el programa de Matices de hoy. Don Minor, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado, Don Minor. Gracias a usted, don Randall. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En una hora estará disponible el programa de hoy en los servicios de podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tercer Cielo despedirá Matices hoy. Feliz tarde, nos escuchamos el lunes. Hasta luego. No importante, son las que más